Bueno, vamos a iniciar, Alex, un gusto. El título del mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana es Misión Esperanza. Ahora voy a hablarles un poco de por qué ese concepto de la esperanza, y creo que es bien importante en esta época y en este momento del año. Estamos a 21 de enero y es una época como de transición. Ya está avanzando el año, pero finalmente no acaba de arrancar del todo. Los chicos apenas van a empezar colegio, algunos la próxima semana. Estamos avanzando como en temas de planeación estratégica, definiendo las metas de este año, definiendo los espacios laborales. Digamos que estos son unos días un poco tensos porque es como de transición, ¿cierto? Estamos listos para arrancar, pero no alcanzamos de consolidar ni de empezar lo que avanza del año. Hasta Semana Santa se le extiende a don Guillermo esa preparación. Y justamente, digamos, en ese tiempo, en ese ambiente y en ese espacio en el que estamos, pues nos encontramos con algunas noticias esta semana. Reunión Colombia. Amigos que se aman a Dios y su misión. Pasemos por favor la imagen. Esa imagen. Algunos dirán, ¿qué es eso? Los que son menores de 25 años no saben de qué estamos hablando. Yo llego a mis estudiantes a contarles historias del FOREC y de la reconstrucción y ninguno sabe de qué estoy hablando. Pero esa imagen, ¿la tienen allí? ¿La recuerdan? ¿Sí? ¿Qué sienten con esa imagen? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? ¿Cierto? O sea, cada uno de nosotros que recuerda este proceso 25 años atrás tiene sentimientos encontrados, y el mensaje del viernes en la mañana fue un mensaje difícil, ¿cierto? Nos hizo sentir otra vez esa fragilidad, nos hizo sentir lo vulnerables que somos, nos hizo sentir, digamos, todo lo que ocurrió en ese momento, ¿recuerdan? Y a mí en lo particular lo que más me impactó el sábado fue el ruido. No sé si ustedes cómo sintieron. A mí lo que me dejó emocionalmente afectado fue el ruido. Porque la sensación del ruido, no solamente los vidrios, sino fue lo que me ubicó otra vez en el 25 de enero, ¿cierto? Con una semana de diferencia, volver a revivir ese proceso de 25 años atrás. Miren ustedes que ese es un mensaje fuerte para nosotros, ¿cierto? Cuando estamos empezando a planear el año, a pensar, a mirar qué sigue. Y bueno, tenemos ese recordatorio de lo frágiles que somos, tenemos ese recordatorio de la vulnerabilidad. Pero el episodio de este viernes nos ubicó otra vez con los pies en la tierra, en que somos muy frágiles, pero no estamos preparados, ¿cierto? ¿Qué otro mensaje fue importante esta semana? Y también quiero hablar un poquito sobre ello, digamos como el preámbulo para pasar a nuestro tema. Cambiemos la imagen. El segundo mensaje de esta semana tiene que ver también con otra noticia que nos sacude y que nos mueve fibras por lo que vivimos también cercano, ¿cierto? Otra vez casos aislados de COVID en el Quindío, el gobernador está con COVID y con una incapacidad de 5 días. Entonces, finalmente, miren ustedes que el mensaje de estos dos hechos en la última semana, lo que nos están diciendo es justamente que somos frágiles, nos están diciendo justamente que hay situaciones complejas que no hemos superado, o hay, digamos, muchas circunstancias que se escapan de nuestro manejo, que no está en nuestra potestad, que no está al alcance de nuestra mano poder incidir sobre esas situaciones. ¿Y cómo nos sentimos en ese caso, frente a todos esos temas? ¿Cierto? Impotentes, nos sentimos ansiosos, nos sentimos, ¿qué más? Vulnerables, ¿cierto? Digamos que volver a esas situaciones tan complejas como las que les estoy diciendo, y ese mensaje en la misma semana, que cuando estamos empezando a planear el año, uno dice, ¿qué va a pasar, cierto? Uno dice,
con algo de ansiedad, qué nos espera con ese proceso. Por ello, lo que consideraba importante de esto es entender un poco qué ocurre con nosotros, entender un poco que a pesar de esa vulnerabilidad, de esa fragilidad, de esas circunstancias difíciles y de ese espacio en el que estamos enfrentando los retos que tenemos, pues también hay buenas noticias, también hay posibilidades, también hay muchas condiciones, digamos, importantes para nosotros. Miren ustedes, yo quiero hablarles entonces, pasemos por favor, de este otro mensaje. A pesar de sentirnos con esa sensación que podemos tener de vulnerabilidad, de incertidumbre, de algo de ansiedad, el mensaje fundamental que yo quiero hablarles esta mañana tiene que ver, uno, con quiénes somos y cuáles son las características nuestras, qué es lo que nos hace especiales para poder enfrentar esa vulnerabilidad, para poder hacerle frente a esa fragilidad, y tiene que ver con esto y un poco cuál es el reto que tenemos posteriormente. Entonces, yo quiero hablarles de una doble ciudadanía que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros, una vez recibimos a Jesús, empezamos a disfrutar de esa doble condición, de esa doble ciudadanía. Pasemos, por favor. Entonces, la primera ciudadanía que tenemos, que no podemos perder de vista, es somos ciudadanos del cielo. La palabra de Dios dice que nosotros somos ciudadanos del cielo. Y aquí está el versículo de Filipenses 3, versículo 20, dice, en cambio, estaba hablando de otro contexto y de otros actores, dice, en cambio, dice, aparte nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Entonces, la Biblia nos da una categoría especial de ciudadanía y es cada uno de nosotros somos asumidos como ciudadanos del cielo, es decir, tenemos un registro especial, tenemos unas características especiales en el cielo donde dice vive el Señor Jesucristo y donde estamos esperando que regrese, donde estamos esperando que vuelva a este lugar. La primera característica es enfrentar la vulnerabilidad, enfrentar la fragilidad, enfrentar las situaciones adversas, tiene una posibilidad distinta para nosotros y es que tenemos una ciudadanía especial, somos ciudadanos del cielo. Y la segunda noción de ciudadanía, pasemos por favor, es que también somos ciudadanos de la tierra. Es decir, también esa doble ciudadanía nos pone un rol y nos pone unas tareas y nos pone unas funciones acá. Y primera de Pedro 2, versículo 13, digamos hasta el 17, si ustedes lo van a leer posteriormente, hasta el 17 habla un poco de las tareas, de las responsabilidades que tenemos con el gobierno en la tierra. Pero este versículo 13, miren ustedes lo que dicen. Por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Ese es el deber ser de la ciudadanía en la tierra y ese es el deber ser de la actuación del gobierno. Entonces, si ustedes revisan en la ciudadanía del cielo, dicen que tenemos ese título y que estamos esperando que Jesús venga. Y en la ciudadanía de la tierra nos dicen que nos sometamos a las autoridades, es decir, tenemos que cumplir con unos requisitos y con unas lógicas de gobierno, pero dicen que ese gobierno es para que castigue a los que hacen el mal y honre a los que hacen el bien, ¿cierto? Lo que estamos encontrando es que esa última parte no se cumple, ¿cierto? Esa última parte no se cumple. Esta semana hablaba con Andrés a partir del Salmo 73 y uno de los elementos importantes y lo que uno siente y algo que yo he estado viviendo en estos meses en particular en mi vida es ¿por qué los malvados prosperan? ¿Ustedes no se han preguntado muchas veces ese tema? A mí eso me cuestiona permanentemente y me dice ¿cómo vamos a cambiar las cosas y por qué los malvados prosperan? Y lo que uno encuentra es que en esta segunda parte del versículo pues lo que estamos viviendo es que muchas de esas circunstancias están al revés. Lo que tiene que hacer el gobierno es castigar al malo y premiar al bueno, y uno siente que a veces eso no funciona. Pero lo que yo quisiera
traer aquí en esta mañana es, frente a ese primer escenario de incertidumbre, frente a ese primer escenario de fragilidad, frente a esas condiciones que nosotros no somos capaces de manejar, la Biblia dice de nosotros que tenemos doble ciudadanía, que somos ciudadanos del cielo y que tenemos unas características especiales que vienen de esa ciudadanía, pero que tenemos también unas responsabilidades en la tierra y debemos estar sujetos a la autoridad. Y recordemos también que la palabra de Dios dice a los cristianos que debemos procurar el bienestar del lugar donde estamos, el bienestar de la ciudad donde vivimos, donde residimos. Y dice la palabra de Dios que en el bienestar de esa ciudad se encontrará también nuestro propio bienestar. Es decir, no puede irnos bien a nosotros si a nuestra empresa no le va bien. No puede irnos bien a nosotros si a la ciudad no le va bien. Ahí hay una relación en doble vía muy compleja y por eso parte de la responsabilidad que tenemos los cristianos con esta ciudadanía terrenal es contribuir a que le vaya bien al entorno donde estamos y a la ciudad donde estamos. ¿Claros allí con ello? Entonces, ¿cómo fusionamos esas dos ciudadanías? A veces nos quedamos solamente viviendo en el plano de la ciudadanía espiritual o de la ciudadanía del cielo, y es más la relación mía con Dios o qué puede hacer Dios por mí, y nos olvidamos de esa segunda ciudadanía. O por el contrario, nos pendulamos y nos quedamos solamente ubicados en los problemas materiales o terrenales y perdemos de vista la relación con la ciudadanía del cielo. Lo que nosotros debemos hacer es mantener un equilibrio entre esas dos ciudadanías, y ese equilibrio tiene un concepto fundamental, pasemos por favor, que es traer el reino. ¿Para qué articular esas dos ciudadanías? Para poder cumplir una función fundamental, y es lo que recibimos de la ciudadanía del cielo, cómo lo traemos a la ciudadanía de la tierra. Lo que aprendimos del mensaje en el cielo, cómo lo ponemos en escena en el mensaje en la tierra. Y frente a los retos que estamos viviendo hoy en día, el desafío que tenemos como iglesia, que tenemos como reunión y que tenemos cada uno de nosotros como creyentes, pues tiene que ver con traer el reino. Y para eso, pasemos eso. Quisiera hablarles sobre esta frase. Las pequeñas buenas acciones de los ciudadanos tienen el gran poder transformador que nuestra sociedad necesita. Ustedes saben que hace unos meses atrás fui candidato a la alcaldía de Armenia y usamos, digamos, muchos elementos de este proceso como un elemento central en la estructura de campaña. No ganamos, quedé segundo, ahora estoy como concejal y vamos a seguir haciendo, digamos, ese proceso de construcción de mensaje. Pero lo que yo quisiera plantearles es que muchas veces colocamos toda nuestra expectativa o colocamos toda nuestra esperanza en que los otros hagan. Es que el presidente no hace, es que los congresistas no definen, es que el gobernador no gestiona, es que el alcalde no hizo, y colocamos las expectativas en lo que esos actores de gobierno, en lo que terceros hagan por nosotros. Y realmente lo que nos enseña la palabra de Dios y lo que nos enseña la práctica en el desarrollo es que hay un gran poder transformador en las pequeñas acciones de lo que nosotros podemos hacer. A veces quisiéramos transformar el mundo, pero no actuamos sobre lo que tenemos al alcance de nuestra mano. Y la invitación siempre es cómo podemos transformar lo que tenemos al alcance de la mano, cómo podemos incidir en el entorno inmediato donde sí podemos generar acciones transformadoras. Y lo que aprendí de este proceso es que, por ejemplo, el tema de la movilidad en Armenia. ¿Qué tal la movilidad en Armenia? Es caótica, ¿cierto? Caótica. Tiene un factor estructural y es que la ciudad no tiene vías, ¿cierto? No tiene forma de ampliar el ancho de las vías y no se han construido, pero tiene un segundo factor que es el más importante y es la cultura ciudadana. Las personas son anárquicas frente al comportamiento como conductores. Se parquean en las esquinas de los semáforos donde está el radio de giro. ¿Ustedes lo han visto? Se parquean en las cebras, se parquean al lado y lado de las vías, entonces queda medio carril para usted avanzar. ¿Sí lo ven? Eso depende del alcalde. ¿De quién depende eso? Si los ciudadanos lográramos actuar sobre esas pequeñas prácticas de comportamiento, podríamos contribuir de una manera fundamental en resolver el tema de movilidad en Armenia. Las pequeñas prácticas de los ciudadanos podrían tener el efecto más importante
que un decreto que pueda sacar la administración. ¿Se han pensado en eso? Porque finalmente las normas, los decretos, las buenas intenciones que pueda tener el gobierno no actúan sobre el corazón de la gente. Pero si cada uno de nosotros lograra actuar, por ejemplo, desde esta lógica, en pequeñas buenas acciones, podríamos tener un efecto mucho más transformador en lograr modificar el caos de movilidad en Armenia y en lograr transformar lo que estamos viviendo, ¿cierto? Vuelve y juega. La gente se parquea donde no debe parquearse, la conducta de los conductores, la imprudencia de los ciclistas, de los motociclistas. Eso no depende de una norma, eso depende de las pequeñas actuaciones de nosotros. Y miren ustedes que esas pequeñas actuaciones sumadas generarían un ambiente de bienestar en la ciudad, ¿lo creen? ¿Cierto? De eso se trata el concepto. Y miren ustedes qué dice entonces la palabra de Dios sobre estos elementos. Pasemos, por favor. Quisiera hablarles de esa misión o de ese propósito que se tiene allí. Y que me acompañen entonces el versículo central de hoy. Pasemos, por favor. Es Isaías 61. El mensaje central está aquí en Isaías 61, porque es la forma concreta en la que podemos materializar la ciudadanía celestial para actuar sobre la ciudadanía terrenal. ¿Lo ven? A veces nos quedamos solamente en el plano de lo terrenal para resolver los problemas, pero de donde nos alimentamos, de donde viene la visión, de donde vienen las lógicas que nosotros deberíamos tener en nuestra vida, es del plano de la ciudadanía celestial. ¿Y qué dice entonces Isaías 61? Voy a leer aquí de los versículos 1 y 2, y miren ustedes, ¿lo tenemos? Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Entonces, empecemos a mirar allí. Este pasaje es fantástico, es una descripción que se hace en Isaías del rol del Mesías, pero aplica perfectamente para cada uno de nosotros. Digamos, la misión que tenemos en cómo cogemos esos elementos de la ciudadanía del cielo y la ponemos en práctica en la ciudadanía de la tierra, tiene que ver con este pasaje de Isaías 61. Entonces, lo primero que nos dice ahí es que el Espíritu del Señor soberano, ¿qué ocurre con él? Está sobre mí. Y eso aplica para cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y dice que el Señor nos ha ungido. Dice ahí, me ha ungido. Ungir tiene que ver con elegir, con designar, con dar una característica especial. Entonces, lo que Dios dice de nosotros para la aplicación de esa ciudadanía del cielo es, primero, que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y segundo, que nos ha ungido, es decir, nos ha dado una designación especial, una tarea especial, una característica que nos hace brillar. Recuerdan ustedes que la unción tiene que ver con el aceite, ¿cierto?, con el cual se designaban a los reyes, o con el cual se designaba lo que es santo o apartado. Ahora bien, miren ustedes cuál es la misión. Dice, para llevar buenas noticias a los pobres, y me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Por eso les decía al comienzo, esos dos mensajes, tanto del sismo como de la perspectiva de la pandemia, han afectado nuestro corazón, ¿cierto? Son unos mensajes que van allá a nuestro corazón a generar tristeza, ansiedad, a desubicarnos mentalmente. Pero lo que dice la palabra de Dios es que nosotros tenemos una tarea fundamental acá, y es llevar buenas noticias a los pobres. Y es que somos enviados a consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad.
Ese es como el elemento fundamental del rol que nosotros tenemos. Y es allí donde la iglesia tiene una tarea fundamental, una tarea principal, y es el rol de cómo podemos llevar buenas noticias y cómo podemos llevar consuelo al corazón de las personas. Pasemos, por favor. Pero miren ustedes, en el versículo 4, ahí en el mismo pasaje, hay 3 elementos más. ¿Para qué nos unge el Señor y para qué tenemos esa designación especial? ¿Cierto? Dice, reconstruirán las ruinas antiguas. Es decir, hay algo que estaba destruido y requiere ser reparado. Dice, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Ese es el rol fundamental de la iglesia y ese es el rol nuestro en la construcción de un mensaje que viene de la ciudadanía del cielo para aplicarlo en la ciudadanía de la tierra. ¿Qué está ocurriendo? Que estamos en el medio de un, digamos, panorama de gran incertidumbre, y eso lo que nos ha generado es desesperanza. Cuando hicimos el ejercicio de la campaña política y empezamos el diseño de lo que podría ser nuestra propuesta política o nuestro discurso, lo que hicimos con un grupo de sociólogo, antropólogo, politólogo fue leer el mercado electoral, ¿cierto? Eso es lo que recomiendan los expertos. ¿Qué está pasando con el electorado? Y lo que estábamos encontrando es que los ciudadanos realmente no participan en política. Ustedes saben que el abstencionismo en Armenia es muy alto, ¿cierto? La mitad de la población no sale a votar. Pero no participan es porque hay una situación de desencanto, porque hay una situación de agotamiento, de frustración. Y finalmente el hecho de que las personas se sientan engañadas, manipuladas, utilizadas en el contexto político, pues eso les ha dañado el corazón. Yo hice, eso no es muy de este espacio, pero yo hice una campaña sobre el guayabo político, para decirle a la gente que nos habían herido en el corazón, ¿cierto? Y que teníamos una tusa política con todo ese ejercicio. Pero lo que quiero decirles es que lo que más estamos encontrando con la población hoy en día se llama desesperanza. O sea, la gente sabe que las cosas no están bien, pero ya no les importa que no estén bien. Eso es supremamente complejo. O sea, sabemos que no está bien, pero no hay nada que hacer. Sabemos que no funcionan, pero es que ahí no hay ninguna posibilidad. Sabemos que podría ser mejor, pero ¿y cómo lo hacemos? Yo me he sentido así, no sé si ustedes se han sentido de pronto en esa misma situación. Y miren ustedes que lo que hemos generado es un sentimiento de desesperanza. Y lo que hace el sistema y lo que hacen esas malas prácticas políticas es jugar precisamente con esa desesperanza. Porque como no hay posibilidades, cualquier alternativa que aparezca. Y hoy justamente lo que estamos encontrando acá es que el mensaje fundamental de Dios para el ejercicio de la ciudadanía tiene que ver con la esperanza, tiene que ver con que sí hay posibilidades, tiene que ver con que sí hay mejores características, tiene que ver con que a pesar de que la tierra se sacuda, tiene que ver con que a pesar de las expectativas de malas noticias, hay un mensaje de esperanza de parte del Señor. Y miren ustedes que aquí dice, reconstruirán las ruinas antiguas. El mensaje de cada uno de nosotros y la tarea de cada uno de nosotros es convertirnos en actores para reconstruir las ruinas antiguas. ¿Qué hay en ruinas alrededor de nosotros? ¿Qué hay en ruinas en nuestro trabajo? ¿Qué hay en ruinas en el corazón de las personas que están cerca a nosotros? ¿Qué hay en ruinas en la ciudad? Y miren ustedes, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. El trabajo fundamental de nosotros y de la iglesia es poder reparar esas ciudades destruidas hace mucho tiempo. ¿Qué está funcionando mal en la ciudad y qué podemos hacer? ¿Qué está funcionando mal en nuestro entorno y qué podemos hacer? ¿Qué está funcionando mal en nuestra familia? Y dicen, las resucitarán. Me encanta esta versión de Nueva Traducción Viviente. En las otras versiones no dice que las resucitarán, pero aquí dicen, las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Es decir, aunque hayan sido territorios, espacios donde no hay ninguna esperanza, ¿cierto? Ustedes recuerdan con esto, hay otro pasaje bellísimo que es el Valle de los Huesos Secos, ¿cierto? Los que llevan algo
de estudio en la Biblia recuerdan el pasaje de Ezequiel del Valle de los Huesos Secos, ¿cierto? Y Dios le pregunta a Ezequiel, que tiene una visión y es un desierto y no ve sino huesos secos, y el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Sí lo recuerdan? A los que no lo conocen, entonces Ezequiel le dice al Señor, tú lo sabes, Dios. Y Dios le dice a Ezequiel, profetiza, háblale a estos huesos secos para que vivan. Miren ustedes cómo acá también en Isaías nos dicen, las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. Puede que las condiciones en nuestra familia no estén bien hoy, que haya muchas cosas por ajustar, por mejorar, por fortalecer, pero aquí dice que se resucitarán. Puede que las condiciones en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en los negocios no estén de la mejor manera, pero el mensaje de esperanza de Dios es que se resucitarán. Puede que la ciudad no esté en las mejores condiciones, pero se puede resucitar. Sigamos. Entonces, esa primera parte es la misión. ¿Claros con ello? La ciudadanía del cielo tiene una forma concreta de operativizarse para incidir en la ciudadanía de la tierra. Y en ese mismo pasaje nos habla entonces del llamado. Ahora, Dios dice entonces, ustedes tienen una característica de unción especial y tienen un propósito, que es el que les acabo de mencionar. Sigamos. Y en el llamado, versículo 6, ustedes, de los mismos que están hablando en la parte inicial, ¿cierto? Dice ustedes, no está hablando ni del profeta, ni está hablando del pastor, ni está hablando del líder. Ese es un mensaje para cada uno de nosotros, es un mensaje para nosotros. Y dice, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ¿cierto? Ministros de nuestro Dios. ¿Recuerdan cuando veíamos 1 o 2 semanas atrás, cuando Jesús tenía que estar, que se perdió en el templo, ¿cierto? Estaba en los negocios de mi Padre, ¿recuerdan? ¿Cierto? Que cuando encontraron a Jesús que se había perdido en el templo, que tenía 12 años, dice, él estaba en los negocios de mi Padre. Ahí dice, mire, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, es decir, ocupados de los negocios del reino, ocupados de ser representantes del reino. Y dicen, se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Hay un mensaje contundente de parte de Dios alrededor de este proceso. Entonces miren ustedes que ese llamado no es para el líder, ese llamado no es para el pastor, ese llamado no es para el profeta, sino que esa es una tarea de todo cristiano. Esa es una tarea de cada uno de nosotros, independientemente del rol donde estemos, del lugar que estemos ocupando, de las tareas o de las posiciones que podamos tener. Y el tercer elemento, pasemos por favor, tiene que ver con eso, ¿cierto? O sea, Dios nos coloca una misión. Dice, hay que hacer esto. Y para esa misión ustedes tienen un llamado especial, sacerdotes y ministros. Pero ¿cuál es el propósito fundamental de esto? ¿Cómo vamos a vencer la desesperanza? Lo que está ocurriendo afuera es un fenómeno de desesperanza, ¿cierto? Terminamos el 2023 con 54 suicidios, fueron, ¿cierto? 54, 56, creo que fueron 56, uno por semana. O sea, el fenómeno de desesperanza que nosotros tenemos en la calle, que tenemos afuera, no nos está dando unas buenas señales. Las situaciones a veces complejas y todo el rol que tenemos, cuando uno revisa en su ambiente laboral, sus compañeros de oficina, los compañeros del colegio, ¿cierto? Tantos entornos, uno ve que hay desesperanza y que el mensaje fundamental es que con las pequeñas buenas acciones de los ciudadanos podemos transformar esa desesperanza en una posibilidad. Y miren ustedes lo que dice Dios alrededor de esto en el mismo pasaje, ¿cierto? Voy a leer entonces Isaías 61, de los versículos 7 al 9. Dice, disfrutarán de una doble honra, en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra, y una alegría eterna será suya. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Sus descendientes
serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Entonces, contexto de Isaías 61, ¿cierto? La posibilidad de esa transformación. Y Dios dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, me ha ungido, es decir, me ha puesto un sello especial, un brillo especial, una característica que me hace diferente, me ha dado una misión, ¿cierto? Llevar buenos mensajes, llevar buenas noticias, decir que sí hay posibilidades, decir que Dios gobierna, ¿cierto? Que el cielo gobierna y que Dios actúa en nuestras vidas, decir todas las posibilidades que hay. Hace un llamado, dice, son ustedes, sacerdotes y ministros, somos nosotros, soy yo, ¿cierto? Es el mensaje que nos dice, pero entonces aquí ahora viene la posibilidad de esperanza. Cuando vemos que el panorama puede ser incierto, cuando vemos que no hay opciones, cuando vemos que el mensaje generalizado es de desesperanza, la tarea de la iglesia y la tarea de nosotros como creyentes es ir en contra de ese discurso. La tarea nuestra es decir que no es cierto. No es cierto que no haya esperanza, no es cierto que no hayan posibilidades, no es cierto que no esté Dios actuando a favor de nosotros. Y aquí dice, la promesa del Señor, disfrutarán de una doble honra, 2 veces honra, ¿cierto? En lugar de vergüenza y deshonra, poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra. Ya Dios dice que hay posibilidades, que hay opciones, que hay, digamos, una alternativa, hay un camino en medio del desierto. Y una alegría eterna será suya. Luego dice más adelante, recompensaré fielmente a mi pueblo. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones, y la gente dirá que ese es un pueblo al que Dios ha bendecido. Esas son las buenas noticias. De eso se trata el Evangelio. Y es que en medio de las dificultades, en medio de los mensajes oscuros, en medio de que a veces pareciera que no hay salida, Dios dice, si hay posibilidades, si hay alternativas, si hay esperanza. Y de eso se trata el reto que tenemos como iglesia. Cuando el pastor Andrés hablaba unos minutos atrás de los desafíos que tenemos este año, cómo vamos a seguir creciendo como comunidad, cómo vamos a seguir creciendo frente a la incidencia que tenemos en la ciudad, cómo vamos a seguir creciendo en el evangelismo. De eso se trata, de poder llevar las buenas noticias, de que cada uno de nosotros, independientemente del lugar donde esté, tiene ese rol. Aquí no es el pastor, no es el líder, no es el iluminado, aquí es cada uno de nosotros, cómo mejoro el ambiente de trabajo en mi oficina, cómo hablo en positivo, cómo no le sigo el juego a las malas noticias y los mensajes de los profetas del desastre, ¿cierto? Sino que podemos generar esas posibilidades que Dios nos ha planteado. Y de eso es Isaías 61. Pasemos y termina entonces el tercer elemento con esto, ¿cierto? Buenas noticias. Primero, esa doble ciudadanía. 2, la función de esa ciudadanía es traer el reino. Y traer el reino para estas buenas noticias. Pasemos. Esa imagen, ¿la reconocen? ¿Cierto? Armenia y Calarcá desde la cordillera. Eso es una vista preciosa y los atardeceres ahí son maravillosos. Esta es una tierra maravillosa que ha hecho el Señor. Pero ¿qué es lo importante? Que esa promesa de Dios para nosotros en Isaías 61 trae esperanza. Sí hay posibilidades, sí hay opciones y trae para nosotros un propósito. Y el 2024 tiene que tener en la planeación que hagamos personal, en la planeación que hagamos de nuestras empresas o de nuestros proyectos, en la planeación que hagamos de nuestros entornos, un propósito. Y ese propósito tiene que ver con la esperanza, y ese propósito tiene que ver con las buenas noticias de parte de Dios, y ese propósito tiene que ver con entender que nosotros tenemos una claridad que nos la da la ciudadanía del cielo, pero hay muchos amigos allá afuera, muchas circunstancias allá afuera que les cierran las opciones a la gente.
muchos amigos que no ven posibilidades y que la tarea nuestra es mostrarles esa esperanza y ese camino. Y terminamos entonces, pasemos con Jeremías 29:11, que cierra, digamos, ese proceso. En Isaías 61 vimos todo el mensaje y lo que quiere Dios para nosotros y el propósito que tenemos, pero Jeremías 29:11 dice cuál es la estrategia de Dios. Y el mensaje es este: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. O sea, Dios tiene claro qué va a pasar con nosotros, Dios tiene claro qué va a pasar con nuestras familias, Dios tiene claro qué va a pasar con Armenia, con el departamento del Quindío y con Colombia. Dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Y qué dice el Señor allí? Son planes para lo bueno y no para lo malo. El propósito de Dios siempre va a ser lo bueno y va a ser bendecirnos. Que tengamos que hacer un camino más tortuoso algunos que otros en ese proceso es otra cosa, pero el propósito de Dios siempre son planes para lo bueno, y dice así, para darles un futuro y una esperanza. El tema fundamental del desarrollo, el tema fundamental de las posibilidades allá afuera tiene que ver con que haya una esperanza, con que haya una posibilidad, con que haya una opción. Y para cada uno de nosotros, en nuestra vida privada, en nuestra vida familiar, en nuestros proyectos, lo que Dios dice es, quiero darles un futuro y una esperanza. Y el 2024 es una oportunidad más que Dios nos da. Independientemente de los mensajes, independientemente de lo que esté pasando, debemos tener claro que esa ciudadanía del cielo aplica en el 2024 para que Dios nos dé un futuro y una esperanza. Amén. Y el reto, vamos entonces al reto de esta semana. Y el reto tiene que ver con cómo aplicamos esa ciudadanía. Cada uno de nosotros puede transformar en el lugar donde se encuentre. Se los digo, en el ejercicio de la campaña política, yo me di cuenta de que hay más por hacer por fuera del gobierno que adentro del gobierno. Finalmente la conclusión es, está todo por hacer. Y muchas veces nos quedamos pendientes de la política, del proyecto, del plan, y nos olvidamos de las personas. Podemos tocar la vida de las personas, podemos enviar el mensaje de Dios a la vida de las personas, podemos tener una gran incidencia transformadora. Y eso fue lo que yo aprendí. Hay mucho que hacer allá afuera. Hay muchas personas esperando un mensaje, esperando un abrazo, esperando la palmada en el hombro para decirle que sí se puede salir adelante, esperando un apoyo para sacar adelante una iniciativa. De modo que yo lo aprendí en el ejercicio de la campaña y vi que hay más posibilidades por fuera que adentro del gobierno. Había que vivirlo para poder trabajar sobre esos temas. Por eso me gustaría mucho invitarlos a que defina una acción de esperanza en su entorno. ¿Qué va a hacer esta semana en el trabajo? ¿Qué va a hacer con sus compañeros? ¿Qué va a hacer en su casa? Para ayudar a construir esperanza, para ayudar a materializar el proceso de traer el reino de Dios. Amén. Muchas gracias. Vamos entonces a terminar orando, pastor. ¿Cierto? Muy bien. Entonces yo los invito a que allí donde están inclinen su rostro. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y por este mensaje que nos pone a reflexionar sobre la esperanza. Te damos gracias, Dios, porque en medio de un entorno a veces tenso, en medio de un entorno a veces difícil, en medio de las noticias no tan alentadoras, tu palabra nos recuerda hoy, Señor, que no tienes un plan distinto para nosotros que darnos un futuro y una esperanza. Por eso, amado Rey, ponemos todos nuestros planes del 2024 en tu altar. Ponemos nuestra familia, Señor, en tu altar. Ponemos nuestros proyectos, nuestras empresas, nuestro trabajo, Señor, delante de ti. Porque colocándolos en tu altar, Señor, sabemos que tienes para nosotros planes para lo bueno y no para lo malo, Dios.
Te damos gracias, Señor, porque nos llamas ungidos. Te damos gracias porque nos llamas sacerdotes y ministros, Señor. Gracias por elegirme, Dios. Gracias por esa enorme responsabilidad y por esa maravillosa oportunidad, Señor, de expandir tu reino. Me gustaría comprometerme esta semana, Señor, a pensar con esperanza, a pensar con posibilidades, Dios. Quita toda duda, quita toda incertidumbre, quita toda ansiedad, Señor, de mi corazón. Yo te pido, Señor, que de este tu pueblo quites todo manto de duda, Dios. Que nos permitas vivir como ciudadanos del cielo. Que nos permitas vivir, Señor, trayendo tu reino. Que nos permitas vivir, Señor, con esperanza, para salir a ayudar a sanar corazones, a llevar un mensaje de transformación y a entender, Señor, que quieres lo mejor para nosotros. Te damos gracias por cada una de las familias aquí representadas, Señor. Te pedimos que las tomes bajo tu cuidado, que nos permitas ver tu rostro, Señor, y que tu misericordia nos alcance todos los días de nuestra vida. Bien. El Señor Altísimo los bendiga, guarde de ustedes y una feliz semana. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.